Bueno, muy buenas tardes. En esta ocasión pues vamos a ver eh, una de las aplicaciones de las leyes de Newton, en las cuales la cual se denomina, eh, la cual vamos a denominar dinámica, ¿listo? Dinámica del movimiento circular. ¿Listo? Entonces, en esta sección pues vamos a utilizar las leyes de Newton cuando un sistema se mueve eh, en una trayectoria circular, en la cual es consecuencia de una fuerza que la atrae. ¿Listo? Entonces, bueno, para esto pues hay que recordar ciertas cosas. Entonces vamos a recordar, recordando que nosotros en una clase eh, definimos la aceleración de una partícula que se movía en una trayectoria circular. Se descompone en dos aceleraciones, ¿sí? Entonces nosotros teníamos el siguiente dibujo. eh, bueno, el siguiente dibujo de un sistema que tenía una trayectoria circular. Entonces aquí tenemos, digamos, nuestra curva, ¿sí? Y entonces nosotros hablamos de que existían dos componentes de aceleración. Bueno, hay que recordar que esto es el eje X, eje Y eje Z. Entonces tenemos un vector, listo, definíamos nosotros un vector tangencial, listo, y adicionalmente también definíamos una aceleración, un vector normal de aceleración. Entonces este vector lo llamamos aceleración tangencial, listo, y este vector lo llamamos aceleración normal, listo. Entonces en la clase anterior definíamos que la aceleración resultante iba a ser igual a ¿quién? A, bueno, a la variación de la velocidad con respecto al tiempo en la que, en la dirección normal, ¿sí? Esto lo definíamos como I normal, ¿listo? Más I normal o, bueno, U normal, y el otro lo definíamos como B al cuadrado sobre el radio de curvatura en la dirección y tangencial, ¿sí? Donde recordemos que, perdón, está al revés. Entonces, esto lo definimos en la dirección, en la dirección que, en la dirección tangencial, listo. Entonces llamémoslo un vector y tangencial, y esto lo vamos a definir como un vector unitario normal, listo. Entonces recordemos, este va a ser la componente, entonces componente tangencial, listo. Y el otro, pues pongámoslo en otro color, lo vamos a llamar componente normal de la aceleración, listo.
Entonces, componente normal de la aceleración. ¿Listo? Eso era lo que habíamos visto en alguna de las clases. Ahora vamos a utilizar las leyes de Newton pues para definir eso. Entonces, recordando la aceleración, la componente normal, nosotros la llamamos aceleración centrípeta. ¿Listo? Entonces la componente normal de la aceleración se denomina aceleración centrípeta. ¿Listo? Y entonces esta es entonces la aceleración centrípeta. Entonces podemos denominarla ACS, va a ser igual a v al cuadrado sobre r. Si la magnitud de la aceleración centrípeta, entonces va a ser v a la velocidad al cuadrado sobre r. ¿Listo? Bueno, esto entonces, ¿cómo se expresa? Por ejemplo, si nosotros tenemos un movimiento circular, entonces en el movimiento circular, por ejemplo, tenemos nuestro círculo. Listo, qué pena. Entonces tenemos el círculo. Entonces aquí está nuestro círculo. Listo. Y entonces si la partícula se desplaza a través de ese círculo, pues vamos a tener una velocidad, sí, que va variando a medida que la partícula se desplaza. Por ejemplo, en este punto podemos tener una componente de velocidad en esta dirección. Listo. Pero en este punto ya tenemos que la velocidad va en esta dirección. Listo. Y en este punto, por ejemplo, podemos tener que la velocidad va en esta dirección. Listo. Entonces adicionalmente, pues esto va a tener, entonces esta era las componentes, la velocidad. ¿Listo? Esta lo definimos como el vector velocidad. Este también lo definimos como el vector velocidad y el vector velocidad. Entonces nos damos cuenta que la velocidad está cambiando es de sentido, más no de magnitud. ¿Listo? Entonces adicionalmente, pues bueno, como tenemos un círculo, evidentemente vamos a tener un radio. Entonces el radio va a ir desde aquí hasta acá. Listo. Entonces esto es lo que denominamos R. Listo. Que va a ir desde, o también, bueno, si se mueve a través de una curva, es el radio de curvatura de la curva a través de la cual se mueve. Listo. Entonces la aceleración centrípeta pues va a ser la magnitud de esta velocidad, ¿sí? Al cuadrado dividida entre el radio que tenemos acá. Listo. Entonces obviamente esa aceleración centrípeta va a tener un sentido, y pues se llama centrípeta pues porque va dirigida en sentido radial. Listo. Entonces esa aceleración centrípeta, hagámoslo de otro color, pongámosla de verde. Entonces la aceleración centrípeta pues siempre va a ir en siempre va a ir en sentido radial. Listo.
Entonces esta va a ser la componente de la aceleración para este punto. Aquí vamos a tener otra componente de la aceleración para este punto, y la aceleración para este punto pues irá en este sentido. ¿Listo? Entonces esta es la aceleración centrípeta, listo, de forma vectorial. Listo, de forma vectorial, esa es la que va. Listo, entonces recuerde que lo que tenemos aquí escrito en esta sección es la magnitud. Entonces lo voy a reescribir aquí, lo voy a reescribir en este pedazo. Entonces la magnitud, listo, de la aceleración centrípeta es, entonces aceleración centrípeta es igual a al cuadrado sobre el radio de curvatura, que bueno, para un círculo pues simplemente es el radio del círculo. Listo. Entonces, pero entonces la característica que tiene la aceleración centrípeta es que, bueno, entonces nombremos aquí unas características. Entonces, características. Listo. Entonces, como primera característica es que la aceleración siempre va dirigida hacia el centro del círculo. ¿Listo? Entonces, no, siempre no, va dirigida hacia el centro del círculo. ¿Listo? Va dirigida hacia el centro del círculo. ¿Listo? Y la segunda es que es siempre perpendicular, ahí sí siempre va a ser perpendicular a la velocidad. Entonces, siempre, entonces siempre es perpendicular a la velocidad. ¿Listo? Entonces características, recordemos que son características de la aceleración centrípeta. ¿Listo? Entonces características muy importantes. ¿Listo? Para nuestro análisis. ¿Listo? Pero entonces la pregunta que surge de todo esto es ¿qué es lo que realmente hace? Sí, ¿qué es lo que realmente hace que la partícula se mueva en un círculo? ¿Sí? Entonces, vamos aquí, entonces, pregunta. Entonces, pregunta. ¿Listo? Entonces, ¿por qué la partícula, sí? Escribamos en otro color. Entonces, ¿por qué la partícula se mueve en círculos? ¿Listo? Entonces, bueno, esta es la pregunta. Entonces, ¿por qué? Una partícula se mueve en círculos. Bueno, la respuesta, listo. Entonces la respuesta decimos que es debido a una fuerza, una fuerza, una fuerza que va en la dirección radial, o una fuerza radial. ¿Listo? Entonces la respuesta, entonces esto se debe,
debe a una fuerza radial. ¿Listo? Entonces, como ejemplo, vamos a suponer un hombre que le está dando vueltas a una esfera que tiene amarrada a, a una cuerda. ¿Listo? Entonces, aquí nosotros tenemos, digamos, nuestro sujeto. ¿Listo? Y entonces el sujeto tiene, bueno, un brazo más largo. ¿Listo? Entonces el sujeto pues va a tener aquí amarrada la de otro color la cuerda. Entonces hagamos la azul. Entonces aquí está la pita. Listo. Aquí tenemos una pita. Listo. Y en el extremo de la pita vamos a poner una esfera. Listo. Ahí tenemos, bueno, no era una esfera. Ahí tenemos nuestra esfera. Listo. Y entonces él está dando vueltas de tal forma que eso forme una trayectoria circular. ¿Listo? Entonces lo que está haciendo este círculo, eso lo que está haciendo, eso pues va a ser crear una trayectoria circular. Pero lo hacemos mejorcito. Listo. Entonces esa va a ser una trayectoria circular. Entonces vamos a suponer una vista superior de ese experimento. ¿Listo? Entonces una vista superior del experimento. Entonces pongamos aquí, entonces vista superior. Superior, qué pena. Entonces borramos esto. Entonces vista superior. ¿Listo? Entonces, como vista superior, entonces vamos a tener nuestro círculo en verde, el cual describe la trayectoria de la partícula. Listo. Uy, bueno, qué óvalo. Ahí ya queda un círculo. Listo. Y entonces vamos a tener nuestra esfera en este punto. Listo, nuestra esfera en este punto. Nuestra esfera en este punto. Y entonces, bueno, esta es la esfera. Entonces recordemos que era ¿quién? Esta era nuestra esfera. Listo, entonces esfera, listo. Y esta era la cuerda. Listo, entonces aquí va a ir amarrada, entonces la cuerda va a ir dirigida hacia el centro del círculo. Listo, ahí tenemos la cuerda hacia el centro del círculo. Entonces, pues realmente existe una tensión sobre la cuerda, ¿no? Entonces, esa tensión, ¿en qué sentido va? Pues esa tensión va en el sentido radial. Entonces, vamos a tener una tensión en este sentido. Entonces ahí alcanzan a ver en negro, entonces vamos a tener una tensión en ese sentido. Entonces realmente esa tensión, entonces la denominamos fuerza radial. Entonces para este caso, pues la tensión, qué pena. Tensión es la fuerza
radial f de r. ¿Listo? Entonces recordemos que esto es un vector. ¿Listo? Entonces, por leyes de Newton, debido a que, ¿cierto? Entonces aquí, bueno, aquí va a existir, si trazamos más líneas, entonces aquí, bueno, aquí va a existir, digamos, si la esfera está en otro instante de tiempo, entonces vamos a tener aquí, bueno, si la esfera está en otro instante de tiempo, entonces aquí o aquí, listo, pues siempre la fuerza radial va a ir hacia dónde, hacia el centro, listo, hacia el centro, entonces para allá o para allá, listo, entonces eso es lo que denominamos fuerza radial, y este también va a ser fuerza radial, listo. Entonces, por leyes de Newton y teniendo en cuenta que el objeto está en movimiento, listo, entonces la sumatoria de fuerzas que actúan en un movimiento circular o la dinámica que tiene el movimiento circular, entonces por leyes de Newton, en específico pues la segunda ley, listo, entonces vamos a decir que la sumatoria de fuerzas, ¿sí? La sumatoria de fuerzas que actúan sobre esa partícula en movimiento circular va a ser igual a ¿quién? A la masa por la aceleración centrípeta, listo, o en otros términos tenemos que esto va a ser la sumatoria de fuerzas igual a ¿quién? A la masa por la velocidad al cuadrado sobre el radio. Listo, bueno, yo lo había escrito en R minúsculas, entonces esto es R. Entonces recordemos aquí que M entonces va a corresponder a la masa, listo, A sub C es la aceleración centrípeta, listo, B va a ser ¿quién? La velocidad, la magnitud de la velocidad tangencial, listo, y R va a ser igual al radio del movimiento circular, listo. Entonces, en términos generales, pues estas son las ecuaciones para definir la dinámica de un movimiento circular, listo. Entonces, para esto vamos a realizar un ejemplo, listo. Entonces vamos a realizar el siguiente ejemplo. Bueno, antes de realizar el siguiente ejemplo, nosotros también podemos asociar esa aceleración tangencial al tiempo en que tarda dar una vuelta del movimiento circular o una revolución, lo que llamamos, ¿listo? Entonces denominamos aquí, entonces A sub C en términos del periodo, ¿listo? Entonces A sub C en términos del periodo. Entonces nosotros tenemos, si nosotros tenemos un círculo, ¿listo? Entonces si nosotros tenemos un círculo, entonces la longitud que tiene el círculo, pues de cuánto va a ser. Entonces recordemos que la longitud de un círculo es igual al perímetro del círculo, ¿listo?
Entonces la longitud que recorre la partícula en el círculo, listo, que recorre la partícula en el círculo, listo, que es el mismo perímetro, entonces equivale a ¿cuánto? A 2pi por el radio del círculo, ¿no? Entonces recordemos que este es el radio del círculo. Entonces toda esta longitud que estoy aquí marcando, listo, hasta volver hasta este punto, equivale a 2πr. ¿Listo? Entonces, ese tiempo que se gasta en recorrer esta longitud, toda esta longitud, ¿listo? Toda esta longitud. Entonces, se va de ir del punto, dar la vuelta y volver en lo que se denomina el periodo. Entonces, el periodo es el periodo, el cual, bueno, el periodo se denomina con una T mayúscula, listo, el periodo, entonces T, bueno, no me escribí en esta zona, entonces el periodo T, sí, es el tiempo que gasta en dar una revolución. ¿Listo? Entonces, utilizando ecuaciones de cinemática, entonces podemos relacionar distancias igual a velocidad por tiempo. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la distancia que recorre? Pues la distancia que recorre la partícula en ese círculo es igual a 2πr. Entonces, de cinemática, entonces tenemos que la distancia es igual a la velocidad por el tiempo. Pero en este caso la distancia que recorre la partícula en el círculo, entonces en el círculo tenemos que la distancia pues va a ser igual a ¿quién? En el círculo, perdón. En el círculo, entonces tenemos que la distancia pues a cuánto equivale, a 2pi por r, y esto va a ser igual ¿quién? La velocidad por el tiempo, pero el tiempo que tarda en recorrer esa distancia es lo que denominamos el periodo. ¿Listo? Entonces tenemos que el periodo es igual, 2πr es igual a la velocidad por el periodo. Entonces, si nosotros, despejando, listo, entonces ¿qué nos queda? El periodo va a ser igual a 2πr sobre b. ¿Listo? Y entonces nosotros podemos reemplazar estos términos en la aceleración centrípeta. Entonces podemos el periodo en términos de la aceleración centrípeta, pues nos quedaría de la siguiente forma. Entonces la aceleración centrípeta en términos del periodo, entonces nos va a quedar que esto va a ser AC igual a 4pi por r al cuadrado sobre t al cuadrado. Este resultado pues sale de reemplazar la velocidad en la ecuación de la aceleración centrípeta. Entonces este resultado anterior
Entonces bueno, aquí tenemos que esto también es el periodo, listo. Entonces ese resultado, ¿dónde sale? Pues sale de reemplazar lo que denominamos inicialmente aceleración centrípeta, que es la que vamos a ver acá, listo. Entonces cogemos la aceleración centrípeta, cogemos y despejamos la velocidad en términos del periodo, que es la ecuación que tenemos aquí. O sea, despejamos esta velocidad, listo. Y una vez despejada esa velocidad, pues la reemplazamos en la aceleración centrípeta y vamos a llegar a que la aceleración centrípeta en términos del periodo es igual a esto, listo. Entonces ese es nuestras ecuaciones para el movimiento, para la dinámica del movimiento circular, listo. Entonces uno de los temas, entonces ahora sí pasemos al ejercicio. Entonces como ejercicio vamos a ver el péndulo cónico. Entonces ejemplo, perdón. Entonces ejemplo, ¿listo? Entonces péndulo cónico, ¿listo? Entonces péndulo cónico, entonces péndulo cónico, ¿en qué consiste? Péndulo cónico es consiste de una esfera amarrada al final de una pita, la cual va a describir una trayectoria circular al final. ¿Sí? Entonces el dibujo, entonces vamos a hacer el dibujo. Entonces aquí tenemos una superficie, listo. Entonces vamos a tener el péndulo, el cual bueno, descansa, pues aquí tenemos nuestra cuerda, listo, tenemos nuestra cuerda y al final vamos a ponerle nuestra esfera, listo. Aquí va a estar la esfera. Bueno, hagámosla asimétrica, simétrica, listo. Y entonces el péndulo cónico lo que va a describir es una trayectoria circular. Sí, o sea, el péndulo normal lo que hace es este movimiento. ¿Listo? Sin embargo, el péndulo cónico lo que hace es dar vueltas a través de un círculo. ¿Listo? Donde este va a ser el centro, ¿listo? Este va a ser el radio. Entonces lo que hace es dar vueltas a través de este círculo. Tran, tran, tran. ¿Sí? Donde esto es un plano, ¿no? Esto equivale a un plano. ¿Listo? Entonces, bueno, hagámoslo mucho mejor. Entonces, borramos todo esto. Nacional. Entonces, el péndulo va a describir una trayectoria circular. Entonces, hagámosla en verde. Entonces, bueno, trazamos nuestra línea simétrica. Aquí va a ir hacia el centro. Está, listo. Y entonces, ¿qué va a hacer el péndulo? Va a hacer lo siguiente. Entonces va a escribir una trayectoria circular en este plano. ¿Listo? Esa trayectoria es la que describe el péndulo. ¿Listo? Entonces nosotros vamos a tener ciertas características. Entonces, ¿cuáles características podemos medir? Entonces, recuerden, siempre tenemos que dejar todo en términos de cosas que se puedan medir. Entonces, de aquí a acá, listo, nosotros tenemos algo denominado el radio, listo. Adicionalmente va a existir un ángulo con respecto a la vertical, listo. Esta que tenemos acá es la vertical, la que estoy señalando acá, listo.
Entonces con respecto a la vertical vamos a tener un ángulo. Entonces este ángulo lo vamos a denominar el ángulo teta. ¿Listo? Adicionalmente, obviamente existe un peso. ¿Listo? Bueno, el péndulo va a tener una longitud, entonces esto va a tener una longitud desde acá hasta acá. ¿Listo? Entonces hagamos vamos aquí la flecha. ¿Listo? Entonces vamos a tener una longitud. ¿Listo? Vamos a tener una longitud, un radio, un ángulo teta y adicionalmente, bueno, qué fuerzas actúan sobre ese péndulo. Entonces sobre el péndulo vamos a tener diversas fuerzas, bueno, hagámoslas con morado. Entonces vamos a tener en esta dirección, listo, en esta dirección, bueno, con morado no me gustó el morado, a ver cuál hacemos, naranja. Entonces naranja por aquí, listo, entonces naranja por aquí para arriba, listo. Entonces esa flecha indica que existe una tensión de la cuerda, listo, y adicionalmente vamos a tener otra fuerza que va a ir en este sentido, listo, pues la cual ustedes ya conocen muy bien y es equivale a quién, pues al peso, listo. Entonces peso, recordemos que es igual a la masa por la gravedad, listo. Entonces ese es nuestro péndulo cónico, listo. Ese es nuestro péndulo cónico. Entonces esta línea la voy a hacer así salteada, escribiendo. Esto lo voy a hacer así, ¿listo? Entonces ahí tenemos nuestro péndulo cónico, ¿listo? Entonces, pues para analizar esto, pues vamos a sacar nuestro sistema de fuerzas, ¿listo? Nuestro diagrama de fuerzas. Entonces, ustedes siempre que vayan a hacer un ejercicio en el que hayan tensiones, pesos, etcétera, etcétera, entonces es necesario hacer su diagrama de fuerzas, ¿listo? Entonces escribamos aquí al lado de una vez, entonces diagrama de fuerzas, diagrama de fuerzas, ¿listo? Entonces el diagrama de fuerzas que hay sobre la partícula, ¿listo? Entonces nuestra partícula entonces la tenemos aquí, ¿listo? Qué pena. Entonces vamos aquí más simétrica. Entonces esta es nuestra esfera al final, la cual pues corresponde a esta, ¿listo? Entonces borremos aquí. Entonces diagramas de fuerza. Entonces tenemos hacia dónde, bueno, tenemos primero que todo una tensión, ¿listo? Bueno, lo habíamos hecho con anaranjado. Entonces la tensión va en este sentido. ¿Listo? La tensión la habíamos dibujado en este sentido, ¿listo? Y adicionalmente teníamos nuestro peso, ¿listo? En este sentido. Sin embargo, la tensión se descompone, ¿no? En las componentes de X y Y. Entonces, para eso los voy a hacer en otro color. Entonces sabemos que hay una componente en la dirección X, ¿listo? La cual va a ir hacia dónde? Hacia allá, ¿listo? Entonces aquí obviamente pues tenemos esto, entonces esa es nuestra componente en X, ¿listo? Y adicionalmente pues vamos a tener una componente en la dirección Y, ¿listo?
Entonces esa componente en la dirección y, entonces ¿esta cuánto equivale? Bueno, si nosotros tenemos que este es el ángulo, listo, este es el ángulo teta, entonces quiere decir que esa componente en y va a ser igual a t por el coseno de teta, listo. Y entonces por deducción, pues cuánto será la componente en x. Entonces la componente en x pues va a ser igual a quién, a t por el seno de teta, listo. Entonces ya tenemos nuestro diagrama de fuerzas, listo, diagrama de fuerzas. Entonces pregunta para ustedes, ¿en qué dirección se mueve la partícula? ¿En la dirección x o en la dirección y? Entonces sumatoria de fuerzas en y, entonces escribamos aquí en azul, entonces sumatoria de fuerzas en y, listo. Bueno, si no nos acordamos del dibujo, entonces le voy a tomar una foto a esto, listo. Entonces aquí lo voy a recortar, ¿para qué? Pues para meterlo allí en el otro lado, listo. Entonces igual, decimos que sí, que todo bien. Entonces pasamos aquí a nuestra hoja, entonces le decimos que añada la imagen, entonces miramos aquí en galería, listo, vamos en galería, bueno, no salió nada, no sale nada todavía, no sale nada, bueno, volvamos a hacer el dibujo entonces más bien. Entonces sumatoria de fuerzas en y, bueno, aquí podemos verlas igualmente. Entonces tenemos la sumatoria en y que va a ser positiva, pues ¿cuál va a ser? Positiva es esta, ¿no? En y, t coseno de teta, ¿listo? Entonces t por el coseno de teta, positiva, ¿listo? Y existirá otra que va en dirección negativa, ¿no? Acordémonos que este es el peso igual a mg, pero el peso va en sentido negativo, entonces lo restamos, menos mg. Entonces lo que les preguntaba ahorita, la partícula en qué se mueve en x o se mueve en y. Entonces la partícula se mueve en x, por lo tanto en y la sumatoria de fuerzas va a ser igual a 0, ¿listo? Ahora sumatoria de fuerzas en y, sumatoria de fuerzas en x, perdón, en x. Entonces miremos otra vez nuestro diagrama. Entonces si nosotros miramos nuestro diagrama, entonces aquí tenemos que en x existe solo la t por el seno de teta, ¿listo? Entonces quiere decir que la única, ¿qué pasó? Entonces la única que existe es t por el seno de teta, ¿listo? Pero t por el seno de teta, como se mueve en la dirección x, esto va a ser igual a ¿quién? A la masa por la aceleración. Pero debido a que se mueve en un movimiento, el movimiento es circular, entonces esta es una aceleración centrípeta, ¿listo? Entonces recuerden, cada vez que hay movimiento circular, lo que tenemos es que escribir esa aceleración como una aceleración centrípeta, ¿listo? Entonces nosotros podemos decir que t por el seno de teta va a ser igual aquí a la masa por la velocidad al cuadrado sobre r. Bueno, este r era mayúsculo o minúsculo, era mayúsculo. Entonces definámoslo
mayúsculo. Entonces borramos este R. Listo, borramos este R. En la gráfica pues lo habíamos definido R mayúsculo. Listo, aquí está, si lo ve, aquí está R mayúsculo. Listo. Entonces ya pues simplemente la gracia es hallar, bueno, podemos de aquí hallar la velocidad que tiene, la velocidad tangencial de ese movimiento. Listo, la velocidad tangencial. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a reemplazar una ecuación dentro de otra. ¿Listo? Entonces, esta definámoslo como ecuación número 1 y esta definámosla como ecuación número 2. ¿Listo? Entonces lo que voy a hacer es, bueno, despejando t de 1, entonces voy a hacerlo paso a paso. Entonces, despejando t en 1. ¿Listo? Entonces nosotros teníamos, si puede hacerlo usted sin mirar, o hágalo, mire, aquí tenemos esto y tenemos toda esta ecuación. Trate de hacerlo antes de que yo lo haga. Listo, pare el video y pues trate de despejar para ver si le quedó bien. Listo, entonces puede que me salte pasos, eso es porque se los recomiendo a usted. Listo, entonces bueno, tenemos que t coseno de teta menos mg es igual a 0. Entonces pasamos mg al otro lado, entonces tenemos que t coseno de teta va a ser igual a mg. Entonces tenemos que t va a ser igual a mg sobre el coseno de teta. ¿Listo? Entonces esta llamémosla ecuación número 3. ¿Listo? Entonces ahora reemplazar, bueno, esa sería la misma ecuación 1 realmente. Entonces dejémosla, sigámosla llamando, bueno, para que no se confunda, bueno, si llamamos la ecuación 3. Listo. Entonces ahora, insertando, bueno, llamémosla insertando 3 en 2, entonces pues ¿cómo nos queda? Entonces recordemos que 2 era t seno de teta igual a mb al cuadrado sobre r, ¿sí? Pero t nos dio mg sobre el coseno de teta, ¿listo? Entonces tenemos t que es mg sobre el coseno de teta, listo, que eso es t multiplicado, entonces eso era lo que tenemos de acá de t, multiplicado por quién, por el seno de teta, listo, entonces aquí va a ir el seno de teta y esto va a ser igual a quién, a la masa por la aceleración centípeta, que recordemos que es b al cuadrado sobre r, listo, b al cuadrado sobre r. Entonces podemos aquí, bueno, nosotros entidad trigonométrica, entonces identidad trigonométrica, entonces sabemos que entidad trigonométrica, sabemos que tangente de un ángulo es igual a seno del ángulo sobre el coseno del ángulo. ¿Listo? Entonces aquí nos va a quedar esto que mg por la tangente del ángulo, que es la unión pues de estos dos, listo, va a ser igual a quién, a la masa por la velocidad al cuadrado sobre r, listo. Entonces se me va a ir este con este. Entonces nosotros tenemos que entonces si seguimos acá, entonces vamos a tener
si despejamos B, perdón, entonces vamos a tener que R por la tangente del ángulo va a ser igual a la velocidad al cuadrado. ¿Listo? Aquí me faltó algo. Me faltó la gravedad. Y el G. Entonces G por R, la tangente del ángulo va a ser igual a velocidad al cuadrado. ¿Listo? Entonces, por lo tanto, la velocidad, la velocidad, entonces tenemos que va a ser igual a ¿quién? B igual a raíz de G por R por la tangente de teta. O si quieren dejarlo en términos de la longitud del péndulo, listo. Entonces podemos utilizar la identidad trigonométrica, listo. Es decir, nosotros tenemos aquí nuestro, bueno, este es nuestro péndulo, listo. Aquí al final cuelga la esfera, listo. Entonces podemos decir que este R, pues a quién equivale. Y si este es el ángulo en términos ¿de quién? Y esta es nuestra longitud, ¿listo? Entonces, por identidades trigonométricas, nosotros podemos decir que ¿quién? Que el seno, ¿listo? El seno del ángulo va a ser igual al cateto opuesto, que para este caso sería R, sobre la hipotenusa, que es L, ¿listo? Entonces, por lo tanto, R sería igual a ¿quién? A L por el seno de teta. Entonces, podemos escribir entonces la velocidad en términos de la longitud de la cuerda es, entonces B va a ser igual a ¿quién? Bueno, a la raíz cuadrada de L por G por el seno de teta por la tangente de teta. ¿Listo? Entonces este resultado pues sale de reemplazarlo en nuestra anterior ecuación. Podemos entonces escribir la velocidad tanto en términos de R como en términos de el radio. ¿Listo? Entonces con eso tenemos uno de los ejemplos de qué, de el movimiento circular. ¿Listo? Otro ejemplo. Entonces, otro ejemplo. Bueno, ejemplo 2. ¿Listo? Entonces, el ejemplo 2 me dice que un carro moviéndose sobre una vía, listo, bueno, describe una trayectoria circular, listo. Entonces, para eso, bueno, nosotros vamos a tener nuestra vía. Entonces, la vía es la siguiente, veámosla en gris, listo. Entonces, esa va a ser la vía. Listo, ahí tenemos la vía, aquí otra vía, la vía, listo. Y entonces aquí vamos a tener nuestro carro visto desde la parte superior. Entonces
Este va a ser nuestro carro desde la parte superior. Listo, bueno, eso es como una... Entonces tenemos un carro ahí desde la parte superior. Listo, entonces imagínense que eso es un carro. Entonces ahí tenemos el carro. Pero ¿qué pasa? No me quiere dibujar. No le gusta el carro. Bueno, ahí está el carro desde la parte superior. Entonces lo único que existe pues que va a ser para que el carro no se salga pues va a existir una fuerza de fricción, ¿listo? La cual va a ir siempre radial a la curvatura. ¿Listo? Entonces para allá tenemos una fuerza de fricción. Fuerza de fricción. Fuerza de fricción estática. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la gracia? La gracia del problema es hallar la velocidad máxima para que el carro no se salga de la vía. ¿Listo? Entonces, problema. Entonces escribimoslo aquí en rojo. Entonces, problema, hallar la velocidad máxima para que el carro no se salga de la vía. ¿Listo? Entonces recordemos siempre hay que recordar que hay que sacar sumatoria de fuerzas siempre. ¿Listo? Entonces vamos a coger nuestro carro. Entonces, diagrama de fuerzas. Entonces, primer paso. Entonces recuerde, paso 1 para todos los ejercicios de dinámica. Entonces siempre va a ser el diagrama de fuerzas. ¿Listo? Siempre haga eso. ¿Listo? Entonces vamos a dibujar nuestro carro. Entonces digamos que el carro lo vamos a dibujar mirándolo desde el baúl. ¿Listo? Entonces este es el carro. Aquí tenemos el carro, listo. Y aquí vamos a tener nuestras llantas. Listo. Entonces vamos a sacar el diagrama de fuerzas. ¿Listo? Entonces bueno, obviamente aquí está nuestro pavimento. Entonces nuestro pavimento va a quedar aquí. Listo. Hagámoslo aquí. Listo. Ahí tenemos nuestro pavimento. Entonces, bueno, ¿qué fuerzas actúan sobre el carro? ¿No? ¿Qué fuerzas actúan sobre el carro? Entonces, hagámoslo en negro. Entonces va a existir una fuerza normal. ¿Listo? Entonces tenemos fuerza normal. Fuerza normal. ¿Listo? Adicionalmente vamos a tener una fuerza hacia abajo que pues ya ustedes todos están familiarizados, que es la de el peso. Entonces peso, que ya sabemos que eso es igual a la masa por la gravedad. ¿Listo? Y pues en este caso la única fuerza que actúa en sentido X pues es la fuerza de fricción, ¿no? Que la fuerza de fricción es esta que sale de aquí. ¿Listo? Entonces la fuerza de fricción va a actuar hacia allá.
listo, fuerza de fricción hacia allá. Entonces este lo vamos a llamar F sub S, listo. Entonces recuerden que todos estos vectorcitos, vectores, listo. Entonces paso número 2, entonces sumatoria de fuerzas en X y sumatoria de fuerzas en Y, listo. Entonces sumatoria, bueno, creamos el paso, no nos olvidemos del paso. Entonces paso número 2, entonces paso 2, listo. Entonces sumatoria de fuerzas, listo, sumatoria de fuerzas. Entonces sumatoria de fuerzas, bueno, entonces en X, listo. Entonces sumatoria de fuerzas en X para nuestro modelo. Entonces tenemos que la única fuerza que actúa es la fuerza de fricción, listo. Entonces nos quedamos aquí en negro. Ay, qué pena. Entonces escribimos aquí en negro, entonces en X, listo. Entonces tenemos que la única fuerza que actúa es la fuerza de fricción, entonces menos F sub S porque va en sentido negativo, o sea, va hacia allá, listo. Entonces por eso es menos F sub S, listo. Y pues eso, como va en un movimiento circular, pues tiene que ser igual a la masa por la aceleración centrípeta, listo. Ahora sumatoria de fuerzas en Y, listo. Entonces sumatoria de fuerzas en Y. Entonces si nosotros miramos nuestro diagrama, positiva la normal, negativa el peso, listo. Entonces positiva la normal, negativa el peso. Entonces aquí nos va a quedar que esto va a ser n, que es positiva, menos mg, y entonces el cuerpo no se mueve en Y, por lo tanto esto va a ser igual a 0, listo. Bueno, entonces nosotros podemos reescribir nuestra sumatoria de fuerzas en X como menos F de S igual a la masa por la velocidad al cuadrado sobre el radio de curvatura, ¿no? Entonces para nuestro diagrama, pues el radio sería lo que trae la carretera, listo. O sea, todo esto sería el radio, listo. Esto sería el radio, listo. La distancia desde aquí hasta donde está nuestro carro, listo. Entonces ese sería el radio que tiene la vía. Entonces listo, entonces la gracia es hallar aquí a la velocidad, listo, de la ecuación. Entonces llamamos esta ecuación número 1 y esta ecuación número 2, listo. Adicionalmente tenemos una ecuación 3. Recuerde que siempre que hay fuerzas de fricción, entonces fuerzas de fricción, listo, es necesario escribir una tercera ecuación, listo. Entonces sabemos que la fuerza de fricción va a ser igual a ¿quién? A mu sub S por la normal, listo. Entonces esta va a ser nuestra ecuación número 3, listo. Y de aquí para allá pues simplemente es despejar. Entonces paso número 3, entonces paso 3, entonces va a ser despejar, listo. Entonces bueno, tenemos que la fuerza de fricción es igual a eso. Bueno, nosotros no sabemos cuánto vale la normal, entonces lo primero que tenemos que hacer es despejar la normal de cuál ecuación, de la 1, de la 2 o de la 3. Entonces obviamente tenemos que despejarla de la ecuación 2, listo. Entonces
Entonces despejando la normal de la ecuación 2, listo. Entonces despejando n de 2, entonces ¿cómo nos queda? Nos queda que la normal va a ser igual a la masa por la gravedad. Listo, entonces ya tenemos la normal. Ahora nos falta hallar es la fuerza de fricción. Entonces la fuerza sabemos que es μ por la normal. Por lo general en estos problemas nosotros podemos saber el valor de μ, ¿listo? Del coeficiente de fricción estático, ¿listo? Entonces la fuerza de fricción ahora, entonces sustituyendo n en 3, entonces ¿cómo nos va a quedar? Que la fuerza de fricción va a ser igual a μ estático por la normal, pero la normal ya sabemos que es la masa por la gravedad. ¿Listo? Entonces ya tenemos nuestra fuerza de fricción. Entonces esta llamémosla ecuación 4. Ahora ya con nuestra ecuación 4 podemos reemplazarla en la ecuación número 1. ¿Listo? Entonces ahora vamos otra vez, entonces reemplazando 4 en 1. Listo, entonces nos va a quedar menos, listo. Menos, bueno, realmente eso es positivo debido a que la velocidad, bueno, no, mentiras. Entonces nos queda menos μ por mg va a ser igual a ¿quién? Entonces menos μ por mg va a ser igual a la masa, ¿sí? O sea, de aquí a la masa por la velocidad al cuadrado sobre r. Masa de velocidad al cuadrado sobre el radio. ¿Listo? Sin embargo, bueno, en este caso, bueno, aquí nos faltó la masa. Entonces podemos simplificar masa con masa. Listo. Y entonces nosotros tenemos que, bueno, tenemos que esto va a ser menos μ por g va a ser igual a b al cuadrado sobre r. ¿Listo? Entonces, bueno, entonces seguimos. Entonces tenemos despejando b. Despejando b. Entonces b nos va a quedar ¿qué? B nos va a quedar bueno, antes que todo aquí me faltó un signo. Entonces si nosotros analizamos nuestra situación vamos a ver que esa aceleración, listo, entonces por ejemplo nosotros tenemos aquí nuestro círculo, listo, y entonces vamos a ver que acá está el radio. Entonces hay que analizar que la aceleración, ¿en qué sentido va? Aceleración centrípeta. Entonces la aceleración centrípeta va en sentido negativo, ¿listo? Por lo tanto, este término de acá va a ir también en sentido negativo, ¿listo? Entonces esto me va a quedar menos m por b al cuadrado sobre r, ¿listo? Y aquí también va a llegar negativo, ¿listo? Entonces
por favor corregir ahí los M. Aquí también trae otro M, entonces todo eso me va a quedar positivo. Listo. Entonces aquí podemos borrar, bueno, despejando B, entonces negativo con negativo se va, entonces me queda que B al cuadrado va a ser igual a ¿quién? A R, paso a multiplicar mu por G. ¿Listo? Entonces, listo. Entonces, B al cuadrado, entonces B, si seguimos simplificando, va a ser igual a ¿quién? Pues a la raíz cuadrada de R por mu por la gravedad. ¿Listo? Entonces, esto es lo que se utiliza para que, por favor, usted no acelere en las curvas. ¿Listo? Con mucha velocidad, que se puede salir. Más que las vías colombianas pues no están diseñadas para que usted en curva tenga velocidades muy extremas. ¿Listo? Entonces en pavimento, entonces pavimento mu estático equivale a 0.523. ¿Listo? Entonces el coeficiente de fricción entre las llantas y el pavimento pues equivale a 0.523. ¿Listo? Entonces imaginemos que el radio de curvatura para este ejemplo, entonces el radio no del carro, sí, sino de la vía. Entonces el radio de la vía es, bueno, R igual a 35 metros. ¿Listo? Y pues nosotros ya tenemos que la gravedad es 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces la máxima velocidad del carro en una curva, listo, es, entonces B va a ser igual a ¿quién? Entonces nosotros tenemos nuestra ecuación que es radio, que ya lo tenemos, listo, ya tenemos radio, ya tenemos mu y ya tenemos G. Entonces radio que es de 35 metros multiplicado por 9.8 metros sobre segundo al cuadrado y por el coeficiente dimensional, que si no tiene dimensiones, 0,523. Y esto al final nos da que la velocidad va a ser igual a 13.4 metros por segundo. ¿Listo? Entonces tenga cuidado de andar a velocidades mayores que eso. ¿Listo? Entonces con estos dos ejemplos ya concluimos nuestra parte de dinámica del movimiento circular. ¿Listo? Entonces dejamos ahí por hoy.